Bien, hemos estado estudiando acerca de cómo Dios desde el inicio ha preparado un lugar en el cual tener su presencia y poder tener una relación personal con las personas. Por ejemplo, cuando creó a Adán y Eva, preparó un huerto, Génesis 2, y puso al hombre en ese huerto con el propósito de que lo trabajase, que lo labrase, que lo cuidase, pero también para que la presencia de Dios estuviera ahí y pudiese caminar con él. Bueno, pero ya sabemos lo que sucede en Génesis 3. Pero hubieron algunos hombres como Enoc, como Noé, que la Biblia nos dice, y caminó Noé, y caminó Enoc con Dios. Y es lo que Dios quiere también, que nosotros caminemos con Él, que tengamos un estilo de vida acorde al de Dios. Quiero que abran sus Biblias. Hoy vamos a estar estudiando Salmo 15. Le pido que abran sus Biblias en el Salmo 15. El tema de hoy es los que vivirán con Dios eternamente. Ustedes han de decir, ¿y por qué estaban cantando esos cantos de que estos cantos que estuvimos entonando? Bueno, es por el tema. El tema de hoy es los que vivirán con Dios eternamente. Y quiero que abran sus Biblias en el Salmo 15, que dice así. Salmo 15, Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. A aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Vamos a orar. Amado Señor, le pedimos en esta mañana que su palabra nos hable y que su Espíritu, Señor, nos abra el entendimiento para que podamos comprender lo que usted nos quiere enseñar. ¿Quién podrá caminar o quién podrá habitar en su presencia, Señor? Gracias le damos por este maravilloso tiempo que se está teniendo aquí en la iglesia y le pedimos que usted nos pueda hablar. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, entonces el tema de hoy, los que vivirán eternamente con Dios. ¿Y cuál es el argumento que utiliza el salmista, el rey David, en este Salmo 15? Bueno, el argumento, la Biblia muestra quiénes son las personas que vivirán con Dios para siempre. Y fíjense que esta pregunta en algún momento de nuestra vida nos la hacemos. ¿A dónde yo voy a pasar la eternidad? ¿Qué pasa después que yo muera? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Será que se termina todo acá? Pues fíjense que esta semana el pastor Manuel estuvo compartiendo en Jesús de Otoro acerca de un joven rico que decía, ¿cómo podré yo heredar el reino de los cielos? Poco más de 1000 años, el salmista también se estaba haciendo esa pregunta. ¿Quién podrá estar en la presencia de Dios? Y hemos dividido este salmo en 4 partes. Primero, la inquietud del salmista. ¿Quién morará en la presencia de Dios? Es la inquietud del salmista. El punto 2, ¿quién morará en la presencia de Dios? El que de su interior agrada a Dios. El punto 3, ahorita solo los estoy leyendo, ya los vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Quién es el que va a morar en la presencia de Dios? El que su conducta es acorde a Dios. Primero, el que es de su interior. Segundo, el que su conducta. Y en tercer, o el punto 4, es el que tiene la visión correcta, el que tiene la visión de Dios. Ese es el que va a morar, el que va a morar con Dios. Bueno, vamos a ver cada uno de los puntos. Este salmo, hermanos, tiene una sola estrofa. Los 5 versículos del Salmo 15 es una sola estrofa.
en los anteriores que han estado exponiendo, han habido algunos salmos que tienen 2 o tienen 3 estrofas. Este es una sola. Y vamos a ver el punto número 1, la inquietud de David. La inquietud de David, esa inquietud que posiblemente a usted ya le llegó y ya empezó a preguntarse: ¿dónde yo voy a pasar la eternidad? ¿Qué va a pasar después de que yo muera? ¿Será que yo voy a morar en el cielo? ¿Será que yo me voy a ir al infierno? ¿Qué va a pasar? Bueno, el salmista también se hacía esa pregunta, el rey David también se hacía esa pregunta. Ahora, imagínense que la Biblia describe al rey David como el hombre según el corazón de Dios. Ahora, si ese hombre según el corazón de Dios se hacía esta pregunta: ¿a dónde voy a pasar la eternidad? Nosotros también nos deberíamos de hacer esa pregunta. Nosotros nos deberíamos de hacer esa pregunta: ¿a dónde yo voy a pasar la eternidad? Y miren que la pregunta es: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? Bueno, el hermano Hermes la semana pasada nos estuvo hablando de paralelismos. Aquí, en este versículo 1, hay un paralelismo sinónimo. ¿Por qué hay un paralelismo sinónimo? Porque la pregunta segunda es similar, solo que lo hace con otras palabras a la pregunta primera. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Si ustedes se fijan, habitar y morar, similar, sinónimos. Tabernáculo y monte santo, sinónimos. Entonces, ese se llama paralelismo sinónimo. Ahora, cuando iniciamos a estudiar este verso, si vemos aquí dice Jehová. Comienza haciéndole la pregunta a Jehová. Y cuando en la Biblia vemos el nombre de Jehová, hermanos, lo que nos quiere enfatizar es la naturaleza eterna de Dios. Entonces, si no dice Dios, no dice Señor, sino que dice Jehová, entonces hay que ponerle atención, porque nos está diciendo: aquí hay un principio que no va a cambiar. Así como Dios no cambia, este principio o toda esta enseñanza que nos va a dar Dios en su palabra tampoco va a cambiar. Va a ser igual, sin importar las edades, sin importar la raza, sin importar el color de las personas, los tiempos. Esta es una verdad que va a permanecer para siempre. Ahora, entonces, vemos aquí: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Cuál es la diferencia entre habitar y morar? Tal vez sería una pregunta que podemos hacer, o tal vez ustedes me pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia entre habitar y morar? Habitar normalmente lo hacemos cuando vivimos en un lugar de forma temporal, a diferencia de morar, que cuando ya decimos morar es algo permanente. Entonces el salmista está preguntándole a Dios, y miren, esta es una plática que el salmista está teniendo con Dios, y le dice: Señor, ¿quién podrá estar temporalmente en tu presencia o en tu tabernáculo? ¿Y quién podrá morar, o sea, habitar o permanecer por el resto de su vida en el Monte Santo? Ahora, recordemos que este lenguaje que está utilizando el rey David aquí es un lenguaje figurado, son figuras las que él utiliza. ¿Cuál es la figura aquí? Tabernáculo y Monte Santo. No es un lenguaje literal. Él está diciendo figuradamente, cuando él habla de tabernáculo y monte, ¿de qué está hablando? Está hablando de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la pregunta que él está diciendo realmente? Señor, ¿quién podrá vivir temporalmente en tu presencia? ¿Y por qué temporalmente? Está pensando en el tiempo que él va a vivir aquí en la tierra. Y después dice: ¿y quién va a morar? ¿Quién va a vivir permanentemente en tu presencia en el futuro? Por eso él utiliza esos verbos en futuro. ¿Quién morará? No dice quién mora, sino quién morará en tu presencia, en tu monte santo. Entonces, lo que el Señor nos está queriendo enseñar aquí a través de estas preguntas que David hace es: ¿quiénes son las personas que van a poder estar con Dios eternamente una vez que ya no estemos aquí en la tierra? Y es una pregunta interesante, es una pregunta muy interesante. Ahora, vamos a ver
vamos a ver entonces que Dios, desde el inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha tenido un lugar en donde su presencia ha estado para querer tener comunión con su creación, con sus hijos, su creación máxima. Les invito a que abramos la Biblia o que vayamos al libro de Génesis, capítulo 2. Y desde el inicio vamos a ver cómo Dios tenía un lugar para que su presencia estuviese. Mire que dice Génesis 2:8. Génesis 2:8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Desde el inicio, entonces, Dios en Edén puso un lugar aparte. ¿Para qué? Para que su presencia estuviese con él. Para que él Adán pudiese tener intimidad con Dios, pudiese tener una relación personal con Dios. Y la presencia de Dios estaba ahí. En el capítulo 3 nos dice que el Señor salió y les preguntó, ¿dónde estás? Pero ¿qué había pasado con ese hombre? Había desobedecido el único mandato que le había dicho: de los frutos de este huerto que hay aquí, de los árboles que hay aquí, puedes comer, pero hay uno que no. Y imagínense, un solo mandato, y esta familia no lo pudo cumplir. Desobedecieron a Dios. ¿Y qué sucedió al desobedecer a Dios? También dejaron de estar en ese lugar. Dios dijo, mejor los voy a sacar de Edén. Y tuvieron ellos que comenzar entonces en el resto de la tierra. Ahora, desde el inicio entonces Dios tenía un lugar. Ahora, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios también prepara un lugar para su pueblo, este pueblo escogido de Él. Y ese lugar se llama el tabernáculo de reunión. Los invito a que me acompañen en el libro de Éxodo, Éxodo 25, capítulo 8 y 9. Y miren lo que nos habla de este santuario, de este tabernáculo. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dios, entonces, después de estar, llamémosle así, en un lugar hermoso como era el Edén, y ahí estuvo solo con una familia, con Adán y Eva. Cuando el pueblo era enorme, un pueblo enorme, de par de millones, Dios entonces prepara un lugar, una tienda, era una tienda de campaña en donde estaba la presencia de Dios. Y miren lo que dice el versículo 8, y voy a habitar en medio de ellos. La presencia de Dios iba a estar en esa tienda. ¿En qué parte? En el lugar santísimo. Era en esa tienda donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Ahora, ¿qué sucedió después del rey David? Todavía en estos tiempos en el que el rey David escribe el Salmo 15, todavía estaba ese tabernáculo de reunión. Fue entonces hasta cuando Salomón comenzó a reinar que construyó el templo, que es también el lugar que se le conoce como el lugar donde Dios vivía. Y veamos Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. Y miren lo que dice el versículo 21. Salomón está dedicando ese templo que construyó, ese templo en donde él había dicho, no es posible que David tenga un palacio, que yo tenga un palacio y que Dios todavía siga en un tabernáculo, en una tienda de campaña. Le vamos a crear, le vamos a hacer un templo. Y miren lo que dice Primera de Reyes 8:21. Y he puesto, dice Salomón, en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto
y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo corazón. Miremos lo que dice el versículo 27. Pero, ¿en verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo. Vemos entonces que ya no era en la tienda de campaña, en el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, sino que ahora estaba en un lugar apartado también, en el templo, en el lugar santísimo. Era ahí donde la presencia del Señor estaba. Ahora, vamos a ver 1000 años después de eso, cuando el Señor Jesús vino. Y miren lo que dice Mateo 1, Mateo 1:23. Mil años después de eso, Dios entonces envía a su Hijo. Mateo 1:23 dice: y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces ya la presencia de Dios ya viene es Jesús el que trae esa presencia de Dios. Es Jesús el que anda en medio del pueblo, hablando del reino de Dios. Y es interesante cómo ese nombre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y miren quién era ese Dios, ese hombre que se le puso por nombre Jesús. Miren lo que dice Colosenses 2:9. Sé que los estoy llevando por varios lados, pero bueno, vamos a usar la Biblia. Colosenses 2:9. Está hablando de Cristo. Dice: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, ese Cristo es exactamente 100% Dios. Es cierto, Él nació como bebé, 100% hombre, pero ahí estaba ese Cristo que empieza a caminar en Jerusalén, empieza a caminar en todo el pueblo de Israel, a hablar del reino. Ese Cristo es Dios. Ahora, ¿qué con nosotros? ¿Qué pasa contigo ahora? Miren la promesa que nos dio el Señor Jesús en Juan 14. Juan 14:16. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Esa presencia de Dios, que el Señor Jesús estuvo solo un par de años, hermanos, y después subió al cielo, donde está al lado de Dios, reinando con Él. Pero ¿qué sucede con nosotros? Él prometió no dejarnos solos, sino que mandó otro consolador. O sea que el Señor Jesús es el consolador, y el Espíritu Santo, que es el otro consolador. ¿Y qué va a hacer ese otro consolador? Va a permanecer con nosotros, va a estar con nosotros. Y 1 Corintios 3, 16 y 17 dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces miren, ahora ¿dónde permanece la presencia de Dios? Permanece en usted, permanece en mí. Miren, dejó de pasar de estar en un huerto a estar en un tabernáculo, a un templo, a andar caminando entre el pueblo, y ahora la presencia mora con nosotros, está en nosotros. Ahora, pero la pregunta del salmista era: ¿quién podrá morar? Está hablando de futuro. Bueno, veamos qué va a pasar en el futuro. Vámonos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:3. Dice Apocalipsis 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vemos entonces qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Dios mismo, nosotros vamos a morar con Él. Ese tabernáculo que aquí era una sombra, esa tienda de campaña que era el tabernáculo de la reunión, era una sombra, allá va a ser una realidad. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Apocalipsis.
Entonces vemos que Dios siempre tiene un lugar en donde su presencia esté con nosotros. Y vamos ahora entonces al punto número 2. ¿Quién morará en la presencia de Dios? Hoy sí, vámonos a Salmo 15. Salmo 15. ¿Quién entonces va a poder morar por la eternidad? ¿Quién podrá morar en la presencia de Dios? Y el punto número 2 es, ¿quién podrá morar en la presencia de Dios? Bueno, el que desde su interior agrada a Dios. Eso dice el versículo 2 de Salmo 15. Miren lo que dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces lo que está hablando ahí desde su interior. Y miren que es bien interesante, porque Dios no comienza como nosotros comenzamos. Cuando nosotros conocemos a alguien, ¿qué es lo primero que vemos? Su exterior. Pero ¿qué es lo primero que ve Dios cuando quiere tener una intimidad y quiere conocernos a nosotros? Mira nuestro interior. Entonces dice, ¿quién podrá entonces vivir en la presencia de Dios por siempre? En primer lugar, el que anda en integridad. Y miren, la integridad, hermanos, es el resultado de una vida transformada, de una vida que ha sido cambiada por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas nosotros no podemos ser íntegros. No podemos. Esto tiene que ver realmente con el compromiso que el hombre tiene de ser completo delante de Dios. Miren, la persona íntegra es íntegra en el día y en la noche. La persona que tiene a Cristo en su corazón debe mostrar esa integridad cuando está aquí en el templo, pero también cuando está en su trabajo, o cuando está en la calle, o cuando un taxista se le mete. Tenemos que mostrarlo en todo lugar, tenemos que mostrarlo en la casa, pero también tenemos que mostrarlo acá. La persona íntegra es una persona de un solo corte. Miren, la Biblia, cuando nos habla de integridad, no nos habla de ser bueno moralmente. Miren cómo comienza aquí: andar en integridad. Y la integridad no es algo externo, es algo que nace en el corazón. Ahora, miren lo que le dijo Josué al pueblo de Israel. Ya Josué estaba muriendo. Josué 24, los invito a que me acompañen. Josué 24. Josué ya está en sus últimos días. Y veamos a qué los invita Josué al pueblo de Israel que hagan. Josué 24, 14. Entonces, la integridad es el resultado de una relación personal con Dios, hermanos. Josué 24, 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Miren el llamado, qué hermoso el llamado que Josué le está haciendo al pueblo. Dice: sírvanlo, pero sírvanlo en integridad, no en su casa poniendo una cara y cuando vienen aquí a visitar el templo otra. No, tienen que ser de un solo corte. Job es otra persona que Dios nos da un ejemplo de alguien que es íntegro. Veamos Job capítulo 2. Y miren lo que no es cualquiera el que dice esto de Job. Vamos a ver quién es el que lo dice. Job capítulo 2, versículo 3. Job capítulo 2, versículo 3. Y dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin su causa. Vean qué interesante. Este hombre que lo había tenido todo, pero en un momentito lo perdió. Riquezas, hijos. Y miren, ¿quién lo califica a Job como íntegro? Dios. Dios. Ahora, como les digo, la integridad de las personas es en todo lugar. Miren que hubo alguien más que llamó a Job íntegro. Miremos el versículo 9, ahí mismo del capítulo 2. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¿Quién le está diciendo que él es íntegro ahí?
su esposa. ¿Podrá nuestra esposa decir que somos íntegros? ¿Podrá Dios decirnos a nosotros que somos personas íntegras? ¿Qué sucede? ¿Cómo nos calificaría Dios? ¿Cómo nos calificarían las demás personas cuando hablamos de integridad? Y es interesante que Dios dice quiénes van a habitar, quiénes van a vivir permanentemente en la presencia de Dios. Los que andan, los que tienen un estilo de vida íntegro. Ahora, vamos entonces al punto a la segunda cualidad que debería de tener cuando estamos hablando de la parte interna. Salmo 15 dice, versículo 2, el que anda en integridad, y dice, y hace justicia. Entonces la segunda parte es hacer justicia. Todas estas cosas nacen de un corazón que ha sido transformado por Dios. Y la justicia es tener una vida recta. Dijimos que la integridad es tener un solo corte, ser igual en todos lados. Pues la justicia es tener una vida recta en nuestra relación y trato con la familia, con los hermanos en Cristo, con los compañeros de trabajo. Es que usted sea justo con los demás. Y fíjense que Dios al pueblo de Israel le dijo muchas veces eso: ustedes tienen que ser justos. Vamos a ver Segunda de Crónicas 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Y él les va a decir por qué las personas tienen que ser justas. Segunda de Crónicas 19, 7. Dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Por qué las personas tenían que ser justas? Porque Dios es justo. Y fíjense que en el libro de Levítico y en Deuteronomio también les dicen: ustedes tienen que actuar justamente con los demás. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se contaminó y dejaron de ser personas justas. Y les pregunto a ustedes, ¿somos mejores nosotros que el pueblo de Israel? ¿Será que nosotros sí podemos ser justos y que lo que ellos no hicieron? ¿Seremos nosotros personas justas? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3, un capítulo muy conocido y muy usado. Romanos 3:20. Muchas veces creemos que el hacer buenas obras, eso es ser justo. No, es que yo sí doy el vuelto, yo doy el cambio completo, entonces yo sí estoy siendo justo. O yo sí le doy a cada uno de mis empleados los incrementos correctos. Pero miren lo que dice la Biblia de la justicia. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirvió la ley entonces? Para mostrarnos que somos pecadores. Nosotros creemos que hacemos las cosas bien, pero ¿saben qué? No es así. No es así. El único que nos puede entonces justificar es Dios, y lo menciona en este capítulo 3 de Romanos. El único que puede declararte a ti sin pecado o declararte a ti sin culpa es Dios. Miren lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos hacer justicia? ¿Cómo podemos ser justos? Solo mediante Cristo, mediante esa sangre que Él derramó en la cruz y que nos compró. Él nos puede declarar a ti y a mí sin pecado, libre de pecado. Y la justificación es gratuita, no podemos comprarla. Entonces tampoco podemos entender que no podemos comprar el estar con Dios eternamente. Por nuestras fuerzas no lo podemos hacer, solo por medio de Jesús. Por eso él habla, el salmista, que esta persona tiene que hacer justicia, tiene que buscar la justicia de Dios. Volvamos a Salmo 15, para que veamos esta tercera
cualidad. Hablar verdad en su corazón. Dice, el que anda en integridad, el que hace justicia, que ya lo vimos, y el que habla verdad en su corazón. Ahora, miren, no se trata solo de hablar por hablar, se trata de hablar verdad. Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento? Tal es la forma de hablar de las personas. El Señor Jesús en Lucas 6 dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué le sucede a la boca? Es lo que sale. ¿Por qué? Porque es algo interno, hermanos. Por eso es que esta primera parte está hablando de la parte interna del ser humano. El Señor Jesús está interesado en que tú comiences a transformarte, pero de adentro para afuera. Que hagas esa metamorfosis comenzando en la parte interna. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Si en estos tiempos, pues cada quien dice que tiene una verdad. Pero miren lo que dice la Biblia de qué es la verdad. Juan 14:6 dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no lo hace por mí. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo. Pero ¿qué más es la verdad? Ahí en Juan 16:13 dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué otra cosa es verdad entonces? El Espíritu de Dios. Porque Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos guía a Dios. Pero también ahí, cuando el Señor Jesús está orando por sus discípulos, en Juan 17, Él dice, Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces hemos visto qué es la verdad. Bueno, la verdad es Cristo, el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad a nosotros, pero también tú puedes encontrar la verdad en la palabra de Dios. Si tú quieres hablar verdad en tu corazón, no lees paquines, no leas historietas, no leas revistas vanidades ni nada de eso. Lee la palabra de Dios, porque aquí encuentras la verdad. Entonces, vemos que en esta parte, cuando el salmista dice, ¿quién podrá habitar en tu presencia? ¿Quién podrá estar permanentemente en tu presencia? Él dice, todo comienza internamente. El que anda en integridad, el que hace justicia, pero también el que habla verdad en su corazón. Ahora, en Salmo 15 nos continúa y nos sigue hablando y nos va a dar otras cualidades, que ese es el punto número 3. Salmo 15, versículo 3, dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y vean que entonces aquí Él nos está hablando de conducta externa. Miren, ya comenzó con lo interno, ya ha trabajado con lo interno, ya le dice su integridad, habla de la justicia y habla de la verdad, pero ahora dice, no solo es eso, la parte externa también tiene que mostrar que realmente tú estás caminando con Dios. Y dice en la primera parte, y miren, estas tres cualidades están en negativo, son cualidades negativas. Miren, dice, el que no calumnia con su lengua. ¿Y qué es eso de calumniar, hermanos? ¿Qué es eso de calumniar? Bueno, ustedes se recuerdan cuando se pusieron de moda las películas de James Bond. ¿Qué era de James Bond? Era un espía. Bueno, él dice, el que no calumnia con su lengua, se trata de estas personas que andan espiando, que andan buscando información. ¿Para qué? Para contársela a las demás. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo aquí, el que no anda en chismes, que no debemos de andar en chismes, no debemos de andar calumniando, no debemos andar espiando a los demás para ver qué hacen y entonces empezar y correr a contar a los demás. Y fíjense que el Señor le dijo al pueblo de Israel esto. Veámoslo en Levítico 19, 16. Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia. Levítico 19, 16. Miren lo que dice. No andará chismeando entre tu pueblo. Entonces el salmista dice, ¿quiénes son los que
van a estar en la presencia de Dios. Los que externamente no andan chismeando, no andan chismeando. Entonces, si tú quieres hablar y compartir información con otros, háblales del Evangelio, cuéntales de la Biblia, háblales de Cristo, pero no andemos chismeando. A Dios no le gustan que nosotros andemos chismeando. Y fíjense que realmente las tres tienen una relación. Dice, el que no anda chismeando, el que no anda investigando qué es lo que está sucediendo para írselo a contar a los demás, para causar daño. Entonces dice, la segunda cualidad aquí es que no causa daño a su prójimo. ¿Con qué? Con esa información que anduvo investigando. No causa daño a su prójimo. Y es bien interesante porque cuando utilizamos estas cuatro cualidades negativas, no nos parecemos a Dios. Ya vamos a ver a quién nos parecemos. Vamos a Apocalipsis 12 para que veamos a quién nos parecemos cuando nosotros andamos en chismes y utilizamos esa información para hacerle daño al prójimo. Apocalipsis 12, 10. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué hace Satanás? Anda como espía, hermanos, buscando qué información, ¿para qué? Para irnos a acusar. No nos comportemos así, porque ¿a quién nos parecemos cuando estamos en chismes y cuando estamos causándole daño al prójimo? Cuando utilizamos esas palabras nos parecemos a Satanás, y usted es un hijo de Dios. Usted tiene que parecerse a Dios. Ahora, volvamos a Salmos 15, para que veamos esta última parte. Salmos 15. Entonces dice, versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es el que utiliza esa información que anduvo investigando para hacerle mal, pero con esa información que hace, anda avergonzando a las personas. Cuando nosotros actuamos así, hermanos, nos parecemos más a Satanás. Por eso estas cualidades son negativas. Lo que nos está diciendo, esto no lo tienes que hacer. Tú no tienes que estar haciendo esto. Entonces está muy claro que estos son tres antivalores o cualidades negativas que nosotros no debemos hacer. Tenemos que hacer lo contrario. Vimos entonces en el versículo 2 las cualidades internas que tiene que tener la persona. En el versículo 3 vimos las cualidades o la conducta externa que tiene que tener las personas. Pero leamos el versículo 4 y 5 del Salmo 15 para ver algo más que tenemos que hacer. Versículo 4 del Salmo 15 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Entonces vemos aquí 5 características que sí tenemos que tener. Y esas características, ¿qué son? Bueno, es el tener una visión correcta, la visión de Dios. ¿Por qué? Porque la visión de Dios es honrar a quienes le buscan, honrar a quienes le temen. Y entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Veamos la primera característica, y vamos a utilizar 2 características en una. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Hace un par de semanas el pastor Manuel nos estuvo explicando Salmo 1. Esto prácticamente es Salmo 1. ¿Se recuerdan de Salmo 1? El varón justo es feliz. Es feliz. ¿Por qué? Porque obtuvo la justicia. Y dice que esta persona no anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces vemos que
una de las cualidades que tenemos que tener, si queremos tener esa misma visión, la visión correcta, la visión de Dios, es al pecado llamarle cuál es. Pero ahora, ¿qué sucede en nuestro tiempo? Que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le decimos bueno, y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Dios quiere que nosotros entonces al pecado nos apartemos de él, nos apartemos de él. Miren lo que dijo el salmista David en el Salmo 5. Salmo 5, versículo 4 y 5. Cuando él dice que Dios menosprecia a los viles. Dios no ama al pecador, hermanos. Muchas veces dicen, no, es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios no ama al pecador. Eso no es cierto. Miren lo que dice Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De quién va a morar eternamente en la presencia de Dios. ¿Qué le va a pasar al malo? ¿Va a morar con Dios? Dice que no. El malo no habitará junto a ti. Y es interesante entonces que el versículo 5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, porque aborreces a todos los que hacen iniquidad. Miren, Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador. Pero aún así Él tiene misericordia de todos y quiere que ninguno perezca. No quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Ahora, esta persona no solo menosprecia el pecado y se aparta de las personas que andan en pecado, sino que también honra a los que temen a Jehová. Y miren el libro de Romanos, y esto es algo que nosotros como cristianos debemos de estar practicando a diario. Libro de Romanos, capítulo 12, los versículos 9 y 10, nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo. Miren, esto, hay que aborrecerlo, pero tenemos que seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros, hermanos? ¿Usted tiene ganas de irse a tomar un café? ¿Por qué se va a ir a tomar un café con un inconverso? Va a tomarse un café con un cristiano, a menos que esa plática con ese inconverso sea para hablarle de Cristo. Ahora, vamos al segundo punto, a la segunda parte de de tener una visión correcta. Salmo 15. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Bueno, que jura, aún jurando en daño suyo, es alguien que ha realizado un juramento, alguien que hizo un voto. Pero después de meditar, dice, hey, pero esto que yo juré realmente no me trae ningún beneficio. Esto no es bueno. Pero aún sabiendo eso, él no por eso va a cambiar la decisión que ha tomado. Ahora, no les estoy diciendo que si usted se comprometió a ir a un baile, vaya. Si es algo que es pecado, hermanos, apártese. Apártese. Lo que nos está diciendo aquí es, si usted dio su palabra, cúmplala. Y eso nos recuerda a Josué. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando el libro de Josué? Que Josué hizo una alianza, Josué y el pueblo hizo una alianza con los gabaonitas. Lo engañaron y le dijeron, es que nosotros venimos de lejos. Y Josué les dijo, bueno, nosotros los vamos a tomar como que si fueran pueblo nuestro. Y después no consultaron a Dios, pero se dieron cuenta que ellos eran vecinos. ¿Y qué sucedió cuando los reyes de alrededor se dieron cuenta que los gabaonitas se habían unido con Josué? Hicieron una guerra. ¿Qué hizo Josué entonces? Cumplió su palabra. Miren, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, cumplió su palabra y salió a la guerra para poder librar a este pueblo de Gabaón de las manos de los reyes. Entonces, hermanos, el libro de Santiago en el capítulo 5
nos recuerda algo que el Señor Jesús mencionó en el Sermón del Monte. Pero vámonos al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Santiago 5:12 nos dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermano, no andes jurando, no andemos haciendo promesas que no vamos a cumplir. El Señor Jesús dijo: tu palabra tiene valor. Si tú te comprometes a hacer algo, cúmplela. Aunque vaya en perjuicio tuyo, cúmplela. Tú diste tu palabra, nadie te obligó a hacerlo, pero no andes haciendo juramentos. Vamos de nuevo al Salmo 15, para que veamos la siguiente cualidad. Miren, quien su dinero no dio a usura, dice en el versículo 5, la parte A, quien su dinero no dio a usura. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto es estarle prestando dinero a otros con intereses. Recordémonos que los únicos autorizados en el país para cobrar intereses, ¿quiénes son? Los bancos, las cooperativas, las instituciones financieras. Las personas naturales no deben de estar cobrando intereses, y mucho menos aquellos intereses usureros que le cobran el 50 o el 10% semanal o el 15% semanal. Imagínense que Dios le había dicho al pueblo de Israel: ustedes no tienen que andar cobrando intereses. Si le tenemos que ayudar a los pobres que existan entre nosotros. Solo que aquí hay un principio, hermanos. Dice: quien su dinero, o sea, está hablando de una persona que es un buen administrador, que él tampoco tiene al dinero como su Dios y no se dedica a eso, sino que si se le acerca a alguien y le dice: hermano, fíjese que tengo una necesidad, ¿me puede prestar esto? Si él es un buen administrador y tiene, pues le presta, pero no le cobra un interés. Pero aquí hay un principio, y es que nosotros tenemos que ser buenos administradores. Usted, como hijo de Dios, ya no puede ser igual a los demás, de estar totalmente endeudado, que por todo nos endeudamos. Tenemos 10 tarjetas de crédito. ¿Cuántas tarjetas de crédito es lo correcto que debemos de tener? Una. Y utilizarla bien. Ahora, entonces estamos hablando del que tiene esa visión correcta de Dios. Su dinero no dio a usura, pero el versículo 5 al final dice: ni contra el inocente admitió cohecho. Y fíjense que esto de admitir cohecho es aquel que recibe un pago, que recibe un presente, que recibe una extorsión y le dicen: te voy a pagar esto, pero yo quiero que esto salga rápido. O hay un juicio en donde se va a juzgar a un inocente, pero hay personas que pagan para que ese inocente sea juzgado o sea encontrado culpable. Entonces dice: si tú haces eso, ¿qué va a pasar contigo en el futuro? Salvo que te arrepientas, no vas a estar en el reino. Miren lo que dice Éxodo 23:8. Éxodo 23:8. Y esto se lo dio, ¿se acuerdan? En el versículo 20 de Éxodo es donde están los 10 mandamientos. Miren, un par de capítulos adelante siguen hablándole Dios de las leyes humanitarias. Esto es parte de las leyes humanitarias. Y miren lo que dice en el versículo 8. Éxodo 23:8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Miren, entonces les estaba diciendo Dios al pueblo de Israel: tú no tienes que estar recibiendo que te estén pagando por algo. ¿Por qué? Porque el presente, ¿qué hace con las personas, con las que están en autoridad? Lo ciega. ¿Cuál es los abogados, qué es lo que tienen en sus oficinas? Aquí tenemos un abogado, por allá tenemos otros. Tienen a la diosa de la justicia, pero ¿cómo la tienen? Con los ojos vendados. ¿Para qué? Para que no, se supone
que en nuestros tiempos no se da eso, ¿verdad? Eso de pagar coimas, no se da. Bueno, sí se da, lastimosamente. Imagínense desde los tiempos de Moisés y hoy, muchísimos que 3.500 años después, estamos en lo mismo, recibiendo presentes, recibiendo coimas. Entonces, hemos visto tres cosas. Primero, los que pueden habitar o los que van a habitar en la presencia de Dios, tiene que haber un cambio en su interior. Después, su conducta exterior tiene que mostrar tal cual es Dios. Pero lo último que acabamos de ver es que tenemos la visión correcta de Dios. No solo caminamos, no solo nos conducimos, sino que también mostramos lo que Dios quiere a nuestras vidas. Ahora, al final de este capítulo 15 hay un principio. Dice, el que hace estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, todas estas 10 cualidades, la parte interna, la parte externa y la visión correcta de Dios. Dice que los que hacen estas cosas no van a resbalar. Pero ¿será que es que eso se refiere a que no se van a caer? No, se refiere a que van a permanecer en la presencia de Dios. No va a ser quitado de la presencia de Dios cuando estén en el futuro. Tanto aquí, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, antes de morir, si tú ya tienes a Cristo, entonces la presencia de Dios no va a ser quitada, sino que tú vas a caminar en la presencia de Dios durante el tiempo que tú estés aquí. Y cuando mueras y vayas al cielo, tú vas a permanecer eternamente con Dios. Conclusiones. Las conclusiones. Bueno, si quieres tú morar permanentemente en la presencia de Dios, entonces tienes que recibir al Señor Jesús como su Salvador personal y permitir que la justicia de Dios sea aplicada a ti. La segunda cosa es que si tú quieres morar eternamente con Dios, tu ser interior debe cambiar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que tienes que tener un nuevo nacimiento? Tú tienes que nacer de nuevo para que esa metamorfosis, ese cambio en tu vida comience desde adentro. Pero también si tú quieres morar eternamente con Dios, tienes que mostrar una conducta acorde a Dios. Y por último, si quieres morar en la presencia de Dios por siempre, tienes que tener esa visión de Dios y actuar como tal. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, en primer lugar, tanto en los tiempos del rey David, 1000 años antes de Cristo, o sea, 3000 años antes de lo que estamos viviendo hoy, como en nuestros días, nadie podía entrar en la presencia de Dios por sus fuerzas. Es una verdad tan cierto como en los tiempos de David, como lo es ahora, como lo será siempre. Nadie puede estar en la presencia de Dios por sus propias fuerzas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. Y la otra cosa es que el Señor Jesús es el único camino que nos asegura pasar una eternidad con Dios. Dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy el Señor nos ha contestado esa pregunta que David le hizo. ¿Quién va a permanecer? ¿Quién va a estar morando contigo en el futuro? Y hoy lo hemos visto. Pero la primera cosa que tú tienes que hacer, si tú te quieres asegurar el morar eternamente con Dios, es recibir a Cristo. Es entender que en tus propias fuerzas, hermano y amigo, no lo puedes hacer. Es solo a través del Señor Jesús, quien murió y dio su vida por ti, dio su vida por mí. Es el único camino. Te pueden engañar y te pueden decir si tú haces buenas obras, pero ya vimos en este salmo que no es el ser moralmente correcto el que va a habitar con Dios, sino aquel que tiene a Cristo en su corazón. Oremos. Señor, le damos muchas gracias por su palabra. Gracias porque su palabra es verdad. Y hoy ha contestado esa pregunta que muchas veces nos hemos hecho.
¿qué va a pasar conmigo si muero? ¿A dónde voy a pasar la eternidad? Gracias, Señor, porque usted nos ha enseñado a través de su palabra que el único camino que nos lleva a usted es el Señor Jesús. Y permítenos, Señor, vivir como personas íntegras, que nuestro exterior sea igual a nuestro interior, buscando tu rostro. Gracias, Señor. Le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.